el aniversario del museo para hablar de la evangelización en el noreste de México. Sin embargo, no solo queremos hablar de la evangelización en el noreste. El primer día vamos a hablar sobre el proceso de evangelización en general, porque obviamente lo que se hace aquí replica en muchos sentidos lo que se hizo en el centro de la República. Vamos a hablar el segundo día de la conquista espiritual y el tercer día… No, perdón, esto es todo hoy. Todavía no me controlo. Todo esto lo vamos a hacer hoy. En el segundo día vamos a hablar de las órdenes mendicantes y en el tercer día ya vamos a entrar al noreste. Y ya en el segundo día empezamos a entrar en tema porque al hablar de las órdenes mendicantes vamos a hablar de lo que sucede con los conventos que se encuentran, ellos le llaman el septentrión. Y desde ahí se inicia la evangelización de las tierras del noreste de México. Entonces, adelante. La que sigue, por favor. Tenemos que empezar con la conquista. En 1519, Hernán Cortés, lo voy a recordar muy rápidamente, desembarca en las costas de Veracruz, llegan un Viernes Santo, lo primero que hacen es decir una misa. Todos los elementos que van relatando los cronistas tienen como un alto grado de simbolismo. Entonces el hecho de llegar en Viernes Santo es para ellos muy importante. Él llega acompañado de un fraile, Fray Bartolomé de Olmedo, de la Orden de la Merced, quien le dice, cálmate, párale a tu rollo, porque Hernán Cortés quería bautizar y bautizar y bautizar, prácticamente con hisopo, sin haber evangelizado. Entonces, Fray Bartolomé, aquí puse una cita que viene de Bernal Díaz del Castillo, y Bernal dice que Bartolomé le dice a Cortés, paréceme, señor, que en estos pueblos no es tiempo de dejarles cruz en su poder. Él quería plantar cruces, bautizar y decir misa. Y esto que se les ha dicho basta hasta que tengan más conocimiento de nuestra fe. Y tenía toda la razón Fray Bartolomé. La evangelización tenía que hacerse en una forma ordenada y tenían que estar seguros de que el catecúmeno, por llamarlo de alguna manera, el que estaba aprendiendo la nueva religión, estuviera convencido para después poderlo bautizar. Como ustedes recordarán, en Zempoala, ya que llega, en Zempoala se improvisa un altar, se predica y se dice misa, y fueron bautizadas las 8 mujeres que habían donado los españoles. Aquí me estoy saltando algo que es muy importante, y es el hecho de que en Cozumel se encuentra este náufrago, Jerónimo de Aguilar, ya nos platicó de él Matos Moctezuma, ¿verdad? Si es que vinieron a su conferencia, que a la hora que se presenta con ellos les dice, yo soy cristiano. A mí me llama mucho la atención que no les dice soy español, soy cristiano. Y Bernal Díaz del Castillo lo describe como que andaba en cueros. Nunca, yo creo que por morbosa que soy, nunca he querido averiguar si quiere decir encuerado o vestido con cueros. Yo creo que es vestido con cueros, ¿no? Algún cuero que le tapara, como decían ellos, sus vergüenzas. Que tenía una sola cotara, eso me llama mucho la atención, lo repiten varios cronistas, o sea, una sola chancla, y que llevaba en la cintura, en la faldriquera, que es una bolsita que se ponían en la cintura, un libro de horas. A mí toda la escena me emociona mucho porque pienso que es el primer libro que llega a México. Es el libro con que Jerónimo de Aguilar seguía rezando las horas a pesar de haber estado 8 años como prisionero de los mayas. Entonces llega Hernán Cortés, se presenta con él, Hernán Cortés le dice, te puedes venir con nosotros, yo pago tu liberación. Habrán sido unas cuantas cuentas lo que hubiera pagado, ¿verdad? Y Jerónimo de Aguilar dice, nada más déjame ir a la costa, o sea, Cozumel está enfrente de lo que hoy es Playa del Carmen, para ir por otro español, otro cristiano que vive allá, y ese otro es Gonzalo Guerrero. Hernán Cortés le dice, sí, pero yo me voy en 3 días, si no regresas te quedas. Entonces se va con Gonzalo Guerrero y le dice,
han llegado los cristianos, podemos irnos. Y Gonzalo Guerrero le dice, no, ¿cómo? No, yo tengo una familia, tengo unos hijos muy bonitos, es la palabra que usan los cronistas, y además tengo la cara labrada y las orejas horadadas. Hay algunos cronistas mala leche como, ahorita me acuerdo el nombre, que dice seguramente es que ya había idolatrizado. Y otra cosa que le dice, soy cacique entre indios. Entonces Gonzalo Guerrero se queda, Jerónimo de Aguilar se regresa y Hernán Cortés ya se había ido. Afortunadamente para él, empieza a hacerle aguas una de las naves y tiene que regresar para repararla. Y entonces a partir de ese momento, Hernán Cortés consigue su mejor arma para la conquista, que era este hombre que hablaba español y hablaba maya. En la desembocadura del río Coatzacoalcos, si no me equivoco, le regalan 10 mujeres y entre ellas está doña Marina. Entonces cuando siguen navegando y se acercan a Veracruz, se dan cuenta de que ya no se habla la misma lengua, pero Hernán Cortés tiene a Jerónimo de Aguilar y a doña Marina que van a ser, él los llama en las cartas de relación sus lenguas. Entonces doña Marina traduce del náhuatl al maya y Jerónimo de Aguilar del maya al español. Imagínense con esta herramienta, que fue una herramienta buenísima para la conquista, si se puede evangelizar. Obviamente esto se convierte en una cosa de lo más complicada. Para 1521 la Ciudad de México Tenochtitlan ya es definitivamente tomada. No voy a hablar de la noche triste ni de que tiene que salir Hernán Cortés de la Ciudad de México, simplemente sale, construye sus bergantines, sitia la ciudad y en 1521, el 13 de agosto, definitivamente la toma. Y se tiene que hacer, ya que están establecidos, un programa religioso, por lo tanto le pide al monarca que le envíe misioneros. Y entonces van a llegar 3 órdenes primero, los franciscanos, los dominicos y los agustinos. Los franciscanos llegan en 1523, 21 se consumó la conquista, en 23 ya había aquí franciscanos. Primero llegan 3 religiosos, entre ellos Fray Pedro de Gante, que es autor de la doctrina cristiana en lengua mexicana. Ahorita hablo de la imprenta y de por qué hago tanto hincapié en los diferentes libros. Pedro de Gante era pariente de Carlos V, era primo de Carlos V. Me parece también muy interesante que son estos primeros misioneros formados con una gran cultura religiosa, que son los que llegan a nuestros espacios, ¿verdad? En 1524 inicia la evangelización metódica con la llegada de 12 franciscanos, otra vez un número simbólico, a la Ciudad de México. Fray Martín de Valencia venía como el superior de estos 12. Y Fray Toribio de Benavente, motolinial, que creo que conocemos por lo menos de nombre, también venía en el grupo. ¿Veas la que sigue? Después de los franciscanos llegan los dominicos en 1525. Me faltó algo muy importante del anterior. Te regresas. El problema lingüístico es algo importantísimo para los misioneros porque hay una gran cantidad de lenguas que se hablan. Hoy en día se hablan todavía como 80 lenguas indígenas en la República. Entonces eran una cantidad bárbara, lenguas y realizaciones dialectales de las diferentes lenguas. Entonces prácticamente los misioneros tienen como que dividirse el país y especializarse en cierto tipo de lengua. Todos obviamente van a dominar el náhuatl, porque el náhuatl era la lengua franca. Gracias a la forma como los aztecas habían dominado el territorio, su lengua se había convertido en esa lengua con la cual uno podía más o menos moverse. Entonces, los franciscanos se establecen sobre todo en el Estado de México, Michoacán, Tlaxcala, Querétaro y Veracruz. Y las lenguas que van a dominar son el náhuatl y el tarasco. Los dominicos, ahora sí me das la siguiente, se establecen en la Ciudad de México. Obviamente todo el mundo se establece en la Ciudad de México, ¿verdad? Y el estado de Hidalgo, la Huasteca Potosina, Guerrero y el Pánuco. Y van a dominar el náhuatl, el otomí, el huasteco
y el Tarasco. Como dije antes, llegan en 1526, su superior es Fray Tomás de Ortiz, y 5 de ellos mueren en menos de un año. Esto no era extraño. Llegaban a Veracruz y ahí desembarcaban. Todos hablan de que los aires de Veracruz eran malsanos y entonces se enfermaban. Seguramente les daba tifoidea o este tipo de enfermedades tropicales, ¿no? Luego, el transporte desde Veracruz hasta la Ciudad de México era complicado, no era fácil. Aún hoy lo es, ¿verdad? Y todo este proceso era muy difícil para los misioneros que llegaban. Entonces, en este caso tenemos varios que mueren en menos de un año por las enfermedades. Y por último, me das la que sigue, llegan los agustinos. Ellos se establecen en los estados de Morelos, Tlaxcala, Oaxaca, parte de Chiapas, Yucatán y Campeche. Y las lenguas que dominan son, desde luego, el náhuatl, pero el mixteco, el zapoteco, el maya, el chontal y el otomí. Llegan en 1533 y su superior es Fray Agustín de la Coruña. Todos ellos pertenecen, como ustedes saben, a órdenes mendicantes. Esto quiere decir que viven de la limosna que se les da. Y todos ellos viven en comunidad, viven dentro de su propia orden, con las reglas de su propia orden. Entonces, muy pronto vamos a ver la proliferación de conventos, de construcción de conventos en diferentes partes de lo que hoy es la República Mexicana. ¿Me da la que sigue? Voy a regresar a ella después porque quiero explicar otras cosas antes de esto. El proceso de la evangelización fue muy complicado por la cuestión lingüística. Y lo que va a suceder en este momento es de que se van a hacer estudios y avances importantísimos en la recolección de las lenguas. Los indígenas, como ustedes saben, no tenían una escritura fonética como la nuestra. Ellos tenían una escritura pictográfica a partir de una serie de glifos. Y esos glifos se pintaban en los códices y los códices eran más bien como un recordatorio, los dibujitos, de lo que se sabían de memoria. Entonces, los misioneros tienen la necesidad de verter, de poner en caracteres latinos, en nuestras letras, quiere decir esto, los idiomas de los indígenas, para poder aprendérselos. Entonces, le van poniendo a cada sonido del náhuatl o del otomí o del tarasco una letra que representa ese sonido. Por eso muchas veces vemos que fluctúa la ortografía. Y lo mismo se escribe Moctezuma, que Montezuma, que Motecuzomac. Era cómo lo oían y con qué letras lo iban a representar. Es un trabajo muy importante. Esta capacidad de poner las lenguas indígenas en nuestras letras, para decirlo con simplicidad, en nuestras letras, es algo que les van a enseñar a sus propios educandos, sobre todo en el caso de los franciscanos, los que están en el colegio de Tlatelolco. Entonces son indígenas que hablan ya el español y que pueden poner con nuestras letras su lengua. Y aquí se va a hacer esta investigación profunda de las características de la cultura y de la cosmovisión indígena. ¿Por qué? Porque a los misioneros se dan cuenta muy pronto que necesitan comprender la forma de pensar y las creencias de los indígenas para poder mostrar la buena nueva, que esto es lo que quiere decir evangelio, ¿verdad? Para poder mostrar el evangelio, para hablar de la nueva religión. Entonces, se inventan los misioneros cosas como esto que están viendo aquí, que es un códice testeriano, se llaman así porque el que se lo inventa es Fray Jacobo de Testera, en donde con dibujitos le recuerdan al indígena cuáles son las oraciones que ellos ya se han aprendido o que deberían de saberse de memoria. El problema de la evangelización y las lenguas es tan importante, tan serio, que Motolinía nos cuenta que evangelizaban con señas. Dice, se iban a las plazas y por señas les hablaban de Dios. Yo puedo imaginarme que deben de haber parecido medio locos, ¿verdad?
porque ¿cómo puedes hablar de una cosmovisión diferente a partir de las señas? Luego se dieron cuenta que los niños aprendían muy rápidamente la lengua, y entonces utilizaron a los niños como intérpretes. Pero en el caso del cristianismo no se puede tener una evangelización total a partir de un intérprete, porque se llega un momento en donde hay que impartir el sacramento de la confesión, de la penitencia, y entonces el intérprete ya no puede ahí aparecer. Por lo tanto, los mismos misioneros tienen que aprender las lenguas. Y esto va a dar como resultado que se pida a España que se mande al Nuevo Mundo la primera imprenta que llega a la Ciudad de México. Lo piden Fray Juan de Zumárraga y el obispo Mendoza. Había un gran editor, Jacobo Kromenger, en Sevilla, que manda a uno de sus oficiales, que se llamaba Juan Pablos, gracias, muy bien, Juan Pablos, con la imprenta y un juego de tipos, de letras, de tipografía. Y entonces la imprenta está en el poder de la Iglesia y la finalidad que tiene es ser un auxiliar para la evangelización. Los misioneros entonces empiezan a producir libros que van a ayudarlos a ellos mismos a evangelizar. Y casi siempre esos libros son bilingües y son doctrinas cristianas, artes de la lengua, que son especies de gramáticas, podrían ser sermonarios, aunque los sermonarios son un poquito posteriores, manuales de confesión, manuales para administrar los sacramentos, y entonces el misionero puede tener en 2 columnas el texto en español y el texto en náhuatl o en otomí o en maya, ¿sí? Obviamente estos libros, aunque eran para los indígenas no los leían, todavía no estaban alfabetizados, más que unos cuantos que estaban en el colegio de Tlatelolco. Entonces, realmente era para el misionero, para que el misionero pudiera impartir la doctrina al indígena. Una de las grandes entonces innovaciones que los misioneros hacen es esta, la que sigue. Otra gran innovación muy importante está relacionada con la arquitectura. Obviamente empiezan a construirse los conventos, empiezan a construirse las iglesias, y los misioneros tienen que introducir novedades para incluso la forma de construir. Déjenme que les platico. ¿Me das la que sigue? Aquí tenemos una imagen, la anterior era una imagen, digamos que europea, y esta es una imagen indígena de la misma construcción de la ciudad. Al fondo podemos ver los volcanes y su forma de la representación es muy interesante, por eso pongo las dos. ¿Me das la que sigue? Entonces, ¿cuáles son esas novedades que están relacionadas con la arquitectura para apoyar la evangelización? Primero, en la primera etapa se construyen conventos almenados, o sea, temían las invasiones de los indígenas, temían, pues, y de hecho llegaban, invadían, robaban y se iban, ¿no? Entonces, conventos con almenas, grandes esplanadas destinadas al culto al cielo abierto, sobre todo atrios. No son tan comunes, esos grandes atrios que nosotros tenemos, no son tan comunes en España. Hay catedrales que realmente no puedes ni siquiera ver toda la fachada, porque tienes al cruzar la calle unas casas que por más que te echas para atrás no la ves. En cambio aquí las grandes esplanadas eran muy importantes porque los indígenas estaban acostumbrados a acercarse a sus deidades a cielo abierto, ¿sí? Sí, pero lo que me interesa aquí es el cielo abierto, ¿sí? El templo no era para que entrara el hombre común, entraban los sacerdotes, pero el indígena estaba acostumbrado a acercarse a su deidad, a rendir culto a cielo abierto.
y muy raro les parecía a los indígenas que tuviesen que entrar bajo techo para rendir culto. Las cruces atriales, las capillas abiertas, las capillas posas y el portal de caminantes. Son todas estas novedades que influyen la forma de construir conventos e iglesias en la Nueva España. Vamos a ver unos ejemplos de ello. Lo primero que tengo pues es un convento almenado, este es un patio interior, pero así como había almenas en el interior, también había almenas en el exterior. ¿Me das otra? Es otro convento almenado, ¿no? Lo ven arriba. Por ejemplo, esto que ven aquí, se ve el arranque de las almenas que se han perdido. Pero aquí lo que tenemos es una capilla abierta. Ahora le explico lo que sigue. Fíjense, los conventos se pusieron en lugares estratégicos a partir de las rutas que había que recorrer. Entonces los conventos también eran un lugar de refugio para los comerciantes. Por lo tanto, tenían portal de caminantes. El portal de caminantes pues era una especie de corredor con arcos en donde los comerciantes podían refugiarse y pasar la noche. No podían entrar al convento porque los conventos eran conventos de clausura. Entonces se quedaban en el portal de caminantes, pero ahí eran atendidos por los misioneros que les daban comida y seguramente agua y las cosas que necesitaban. Pero este portal de caminantes me interesa en forma especial porque, como ven, hay un arco más grande que los otros. Y ese arco es un arco que está destinado a celebrar la Eucaristía, ¿sí? El Concilio de Trento había dictado una ordenanza en la cual la Eucaristía tenía que ser celebrada bajo techo. Y por lo tanto no podía nada más ponerse una mesa de altar y celebrar la Eucaristía. Se celebraba bajo uno de estos arcos. Pero el resto del tiempo el espacio servía como portal de caminantes. ¿Me da la que sigue? Las grandes esplanadas. Las grandes esplanadas que eran estos atrios en donde se llevaba a cabo la evangelización, se llevaba a cabo la enseñanza. En esta en particular vemos el portal de caminantes al fondo y una capilla posa y el atrio de la iglesia. Bueno, la que sigue. Atrio de San Gabriel, y en la imagen se distingue una de las 3 capillas posas. Estas, no, la verdad, no me fijé en el detalle, tomé la imagen y la puse, pero debe ser… Sí, nos recuerda mucho el de Itzamal se llama, el que está cerca de Mérida y al cual fue el Papa, ¿no? Pero no, este no es Itzamal, no es Itzamal. Ahí voy, a la capilla posa. Aquí tenemos una cruz atrial y una capilla abierta, y yo creo que en la que sigue tenemos una capilla posa, vamos a ver. Una cruz atrial que se convierte en un lienzo para evangelizar, porque en esta cruz, si la pudieran ver con detalle, obviamente tenemos la cara de Cristo con su corona de espinas, pero también están ahí todos los elementos de la pasión. Están la escalera, están los clavos, están las cuerdas con lo que lo ataron y en la parte de abajo una piedad. Entonces la misma piedra se convierte en un lienzo que enseña la doctrina, ¿verdad? La que sigue, aquí, esta me encanta, es Teotitlán del Valle, en Oaxaca, y tiene todos los elementos en esta sola foto. Una iglesia pequeña, muy sencilla, un portal de caminantes, allá al fondo una capilla posa. ¿Qué eran las capillas posas? Eran pequeñas capillas en donde se llevaba a cabo cierta parte de la formación, se daba clase, pero también en esas capillas se bautizaba. Entonces, una vez bautizados, ya tenían como derecho de hacer cierto tipo de cosas, aunque no entraban a la iglesia hasta que no recibían la comunión. Nos regresamos a la que dije que quiero explicar después. Es un grabado de un libro
y por eso no, ustedes van a tener que creer en mí, de lo que yo digo que hay ahí. ¿Por qué yo lo veo? Porque yo lo pongo en la computadora y lo agrando, ¿verdad? Y entonces disfruto mucho de ver los detalles de la cruz atrial o esto. Bueno, ¿qué sucede? Es un atrio, ¿sí? Con sus 4 capillas posas en cada una de las esquinas. Gracias. A ver si lo sé usar. ¿Aquí? Ah, ya entendí. Las 4 capillas posas, ¿sí? En el centro tenemos una representación de la iglesia, la Santísima Trinidad, que está sobre la iglesia, y aquí hay una especie de procesión que llevan a un muerto. Lo interesante es lo que dicen las letritas. Por ejemplo, en esta dice niñas, y en esta dice niños, y en esta dice mujeres, y en esta dice hombres. O sea, en cada una de las esquinas del atrio se juntaban diferentes grupos. Después tenemos, por ejemplo, esto, que es un códice testeriano. Los indígenas están sentados en el suelo y dice: Pedro de Gante discute la doctrina. Sí, no, pero no, todo. Y luego tenemos, aquí discuten la doctrina, hay un misionero y unos indígenas, y en esta parte de acá tenemos la creación del mundo. Es de lo que se está hablando ahí, el examen del matrimonio. La penitencia es lo que se está tratando aquí. Y aquí Fray Martín de Valencia, prelado, tenemos la representación de los 12 frailes, y uno dice Fray Martín de Valencia y el otro creo que dice Fray Toribio de Meramente, no me acuerdo, no sé por qué no lo puse ahí. Y aquí se está instruyendo sobre el bautismo, sobre la confesión, sobre la justicia, sobre la comunión y la misa, y aquí hombres, ya lo habíamos visto, ¿sí? Entonces, en este grabado que aparece en uno de los libros, me parece muy interesante que podemos ver cómo funcionaba ese atrio y esas novedades que se habían introducido para poder hacerle frente al grave problema de la evangelización. Cuando utilizaban a los niños como traductores y luego los niños regresaban a sus casas, los niños querían que sus padres dejaran de idolatrizar y se enfrentaban a ellos. Esto causó problemas muy serios y por eso es que tenemos a los famosos mártires de Tlaxcala, que son estos niños que hace poco fueron canonizados por el Papa, el Papa Juan Pablo, ¿verdad? Porque a la hora que trataron de que sus padres dejaran de idolatrizar, los padres los golpearon hasta matarlos, o sea, una tragedia espantosa, y los misioneros se dieron cuenta de que no podían utilizar a los niños para eso, porque no tenían la madurez necesaria para ir paso a paso impartiendo la doctrina. Entonces, así como se hacen grandes innovaciones desde el punto de vista arquitectónico, también vamos a tener innovaciones muy importantes que afectan o que influyen en la producción literaria. Regresamos a donde estábamos. Sí, debo de tener el dato. Yo creo que sí. Sí, es posterior, pero a lo mejor siglo XVII. De todas maneras, yo te busco el dato. Lo interesante de la anterior es que además en esta capilla, en esta iglesia, tenemos evidente, aparente, las piedras con que la iglesia fue construida. Y esas piedras vienen de Mitla. Cuando uno visita Mitla, de regreso se puede parar en Teotitlán del Valle y ver esta pequeña iglesia que es muy interesante, porque esas manchas que se ven ahí, cafés en el campanario, en la parte de abajo del campanario, son piedras que tienen el labrado de Mitra, ¿no? Y la que sigue también nos muestra una iglesia, esta es la de
Tlatelolco, ni más ni menos, que también está hecha con piedras que fueron tomados de los centros ceremoniales cercanos, ¿sí? A ver, estoy hablando de la piedra labrada, dije grabada. Sí, llevan piedras para construir esta iglesia, ¿sí? Y lo mismo sucede en Tlatelolco, que se construye la iglesia con piedras que pertenecían al centro ceremonial de Tlatelolco, ¿no? Entonces, otros ejemplos de esto, bueno, ahí pongo Mitla, Teotitlán del Valle y el Templo Mayor, ¿sí? Aquí tengo unas imágenes, sí, aquí tengo unas imágenes, es la que sigue. Fíjense ustedes, esta es la base de una columna y la base de la columna obviamente tendría que estar volteada con la cara labrada hacia el piso. Y ese labrado es un labrado prehispánico. En cambio, en el otro imagen ya tenemos un labrado español. Fíjense, muchas veces los indígenas enterraban piedras que les hablaban de sus propios dioses y de sus propias creencias y las dejaban dentro de las iglesias, de las nuevas iglesias cristianas. Y los misioneros no se daban cuenta o dejaban a lo mejor algún ídolo dentro de una imagen y los misioneros no se daban cuenta que los indígenas estaban adorando pues a las dos cosas, porque el sincretismo para ellos era absolutamente natural. Y además el politeísmo también era absolutamente natural. Un dios no sustituía a otro, un dios se agregaba al panteón. Entonces, el Templo Mayor fue destruido sobre el recinto sagrado, se construyen los monumentos de la nueva cultura, obviamente la nueva catedral, que es lo que tú me estás haciendo ver, la que sigue. Los altares también se convierten en lienzos para la evangelización. Los altares, las paredes, qué pena, me paro donde no debo, ¿verdad? Los altares, las paredes, los techos. Si han estado ustedes en Oaxaca recordarán Santo Domingo, ¿verdad? En donde desde el momento que uno entra queda abrumado con aquel techo profusamente adornado con el árbol genealógico de la orden dominica. Y entonces en los diferentes paneles se ponen pasajes de la vida de Cristo, pasajes del Evangelio, que se convierten en un libro abierto para los catecúmenos que eran iletrados, ¿verdad? La que sigue. Entonces, ¿qué sucede con la imprenta? Que esto nos interesa mucho porque también vamos a desembocar en unos textos escritos en lengua coahuilteca o tejana en el último día. Pues que se publican sermonarios, manuales de confesión, artes de la lengua, villancicos y poemas sacros, teatro edificante, teatro de evangelización, teatro de colegio, hagiografías. Déjenme que platique primero sobre el teatro de evangelización, porque es lo que es verdaderamente interesante en cuanto a una, digamos, utilización de la literatura o de una forma de literatura para llevar a cabo la evangelización. El teatro de evangelización son textos escritos en lengua indígena, sobre todo en náhuatl. Tenemos unos 5 o 6 en náhuatl que han llegado hasta nosotros y creo que uno en maya. Conozco los del náhuatl, los de maya no los conozco, que tienen como finalidad la instrucción y la edificación religiosa de los indígenas utilizando su propia lengua. Pensamos que estos textos fueron escritos por los indígenas guiados por los misioneros. Escritos por los indígenas, digo yo, porque reproducen la mentalidad de la cosmovisión indígena. Usan el mismo tipo de palabras o de frases o de metáforas, de símiles, etc. Se produjo en la primera época de la colonia. Por ejemplo, Motolinía también nos habla de la representación de un auto de nuestros primeros padres, se llamaba. Ese no ha llegado hasta nosotros.
piensen que seguramente no había muchos manuscritos de estos autos, porque los indígenas no sabían leer, entonces el personaje se tenía que aprender su texto de memoria. Y a lo mejor existía una versión que se guardaba dentro de la iglesia, dentro de la parroquia. Bien, esta pieza de teatro de evangelización de la cual nos habla Motolinía es una representación del paraíso terrenal y el pecado de Adán y Eva, y se lleva a cabo en Tlaxcala. Dice Motolinía que se eligió un lugar como una hondonada para que la gente se pudiera sentar en la colina, ¿no? En los espacios, y que se hizo, la palabra que él usa es contrahecho, y esto quiere decir pues como una escenografía. El paraíso terrenal, con árboles frondosos, con muchas frutas, con muchos animales. Algunos animales eran de veras, pero estaban encadenados o atados de alguna manera. Otros animales eran contrahechos, o sea, de mentiras, de papel, de cartón, de lo que sea. Y Adán es tentado por Eva. Le lleva la manzana y dice Motolinía que va y viene Eva muchas veces para convencerlo hasta que lo convence de que peque, ¿no? Nos habla de la cantidad de gente que se juntó para ver el auto. Y nosotros nos tenemos que imaginar cuestiones que están relacionadas, por ejemplo, con la acústica. ¿Cómo podían escuchar las palabras que se llevaban a cabo entre Adán y Eva o entre Adán y Eva y Dios? Obviamente tenía mucho que ver la parte escenográfica, escénica, y a lo mejor los textos no eran escuchados por todos los que presenciaban el auto. Se dan 3 ciclos importantes. Un ciclo que se llama el ciclo de Navidad, que obviamente se presenta en Navidad y del cual tenemos una herencia preciosa, que son las pastorelas actuales. En el ciclo de Navidad, la obra que se representa sobre todo es la adoración de los reyes. La adoración de los reyes. Nuestra herencia es la adoración de los pastores en la pastorela, pero lo que se presenta es la adoración de los reyes. El ciclo de Semana Santa en el que se representa la pasión, del cual tenemos también una herencia que está viva hasta la época, hasta la fecha, como la representación de la pasión de Iztapalapa. Siempre nos las ponen en el periódico cada Semana Santa. Y luego celebraciones patronales según los santos de las iglesias o escenas bíblicas, ¿verdad? Vidas de santos, etcétera. La que sigue. Este teatro de evangelización tiene como características, primero, una influencia directa del Huehuetlactoli. El Huehuetlactoli, seguramente han oído hablar de él, son las pláticas de los ancianos. Es una palabra que viene de Huehuetl, viejo, y tlatoa, hablar, lo que solían decir los ancianos. Y eran textos didácticos que se repetían de memoria en ocasiones particulares. Entonces, por ejemplo, hay un texto precioso en el que la partera le entrega el niño al papá, el niño recién nacido, y el papá dice de memoria un texto que empieza más o menos así: mi chalchihuite precioso, mi plumita de quetzal, has venido a la vida, como que quieres romper el cascarón, como que quieres abrir las alas, como que quieres empezar a volar. Bien, en el caso de la adoración de los reyes, repiten prácticamente las mismas palabras. Se acercan al niño, cuando llegan se acercan al niño y le dicen: mi chalchihuite precioso, mi collar de plumas finas, mi plumita de quetzal, etc. Entonces, por eso es que consideramos que estos textos fueron escritos por los indígenas mismos, guiados por los misioneros. Entonces se asimilan formas culturales precolombinas y por lo tanto tienen un lenguaje reiterativo que era muy importante para la memorización, tienen comparaciones y tienen paralelismos. ¿Me da la que sigue? El espacio escénico y la estructura funcional. Son obras muy sencillas, muy cortas además, en las cuales no existe una división en actos ni en cuadros.
No existe una unidad de espacio y no hay tampoco numeración de escenas. ¿Me da la que sigue? Y aquí tengo la lista de los que han llegado hasta nosotros. Casi todos han sido publicados por García y Casbalceta y por, perdón, en la UNAM, sí, y por, ahorita me acuerdo del otro investigador, Orozco y Berra no, ahorita me acuerdo, siempre me pasa. Pero bueno, en las columnas verticales tenemos los nombres de las obras: el sacrificio de Isaac, la adoración de los reyes, la invención de la Santa Cruz por Santa Elena, la destrucción de Jerusalén y el juicio final. Sobre la adoración de los reyes tenemos dos textos, uno que se llama Auto de los Reyes Magos y el otro que se llama La adoración de los reyes, nada más. Todas ellas responden a una especie de matriz convencional, en las que primero se da una revelación. Vamos a hablar de la adoración de los reyes. En uno de los dos textos, en el Auto, dice que empieza en un lugar elevado, fuera de la ciudad, del pueblo, en un lugar elevado donde hay una estrella. Y entonces los reyes empiezan a hablar sobre esa estrella. ¿Qué significa? Hay algo precioso en las acotaciones de este texto. Dice que la estrella se mueve por un sistema de poleas. Me encanta porque yo digo, este es el origen de nuestra piñata. ¿Sí? Nuestra piñata navideña, que es una estrella. Entonces empiezan a hablar y luego la estrella empieza a moverse y los reyes empiezan a seguir a la estrella. Entran al pueblo y se detienen, dicen las acotaciones, en una casa principal que tenga 2 pisos. Y salen, entran a la casa y salen al balcón con Herodes. Entonces, a la hora que salen al balcón, Herodes, que es un personaje muy ridículo, de esos que lleva a la risa fácil, ¿no? Está muy enojado porque sus sabios no le han dicho del niño famoso, ni de la estrella, ni de nada. Y les dice a los reyes que por favor, que bueno, que vayan, que lo adoren, pero que regresen y le diga dónde está. Para entonces la estrella ya se escondió, lo dicen las acotaciones. Y luego salen de ahí los reyes y se van a la iglesia, en donde, bueno, antes de eso vuelve a aparecer la estrella y la estrella se detiene a la entrada del atrio. Después los reyes entran en la iglesia, dice, donde se estará celebrando misa. Y a la hora del evangelio, caminan por el medio de la iglesia, dice, caminarán como señores. O sea, como se caminaban los señores indígenas, ¿verdad? Caminarán como señores, así pausadamente y con mucha... Y llegan hasta donde está la Virgen y el Niño. En una de las obras, la Virgen, el Niño y San José, ahí ponen, son personajes que no hablan. Entonces, muy probablemente pudieron haber sido imágenes. Y en otras sí son personajes que hablan. Y ahí, tanto Melchor como Gaspar como Baltasar se inclinan ante el niño y le dicen textos que, como les digo yo, se parecen muchísimo a los textos del Huehuetlatóli de cuando se recibe a un niño recién nacido. Bien, esto no es totalmente nuevo. Ya existían este tipo de obras en España en la Edad Media. En la Biblioteca Nacional de Madrid encontramos un manuscrito que se llama el Códice de Autos Viejos. Y ahí hay varios que tienen estos temas. Está la invención de la Santa Cruz por Santa Elena, el sacrificio de Isaac y los Reyes Magos. Textos muy antiguos, por ejemplo, el de los Reyes Magos del Códice de Autos Viejos es del siglo XIII. Y se encuentra una copia en la Biblioteca del Escorial. Entonces podemos encontrar que estructuralmente se parecen, pues a fin de cuentas están contando historias que todos no sabemos, ¿verdad? Se parecen, pero estos están totalmente adaptados a la imaginación, a la cosmovisión indígena. Y les estaba hablando yo de la estructura. Primero tenemos una revelación, que puede ser un ángel que se presenta y da una noticia o una estrella. Después tenemos una traslación, los personajes se tienen que mover de un lugar a otro. Y fíjense, los que conocen pastorelas,
cómo es exactamente la misma estructura. O sea, hay una revelación, a los pastores les dice el ángel que ha nacido el niño, hay una traslación, los pastores van al lugar en donde el niño nació para adorarlo, luego viene una amenaza. Hay algo que impide que lleguen a cumplir con su cometido. Y después de la amenaza tenemos el triunfo y la corroboración. La corroboración sería como un sacerdote que sale al final como personaje y dice, porque esto nos enseña que ¿verdad? En el caso de el juicio final, el personaje central es una mujer que se llama Lucía. Y lo que están enseñando es que tienen que aceptar el quinto mandamiento. No sé si es el quinto, pero bueno, es el mandamiento de la iglesia, obviamente, no de los 10 mandamientos. Entonces, y por lo tanto que se tienen que casar, tienen que, si son polígamos, tienen que dejar a sus otros maridos o a sus otras esposas, tienen que elegir a uno y con eso se tienen que casar. Pero en la obrita de teatro, Lucía no quiere elegir y no quiere casarse y por lo tanto va a ser condenada. Toda la obra es muy interesante porque pide una escenografía en 3 niveles. Un nivel inferior en donde se encuentran los demonios y representa el infierno y dice que tiene que haber mucha pólvora y muchos cohetes para que el infierno se vea bien feo. Un nivel medio en donde sucede prácticamente toda la acción y un nivel superior de donde baja Jesucristo al juicio. Obviamente como Lucía no se quiere convertir, en el último momento, eso le llama mucho la atención a mis alumnos cuando lo leen, en el último momento Lucía quiere convertirse y el sacerdote le dice que no, que ya es demasiado tarde. Les digo, es que esta actitud es una actitud propia de Concilio de Trento. Vaticano II cambia totalmente las cosas y nos enseña que podemos arrepentirnos hasta el último momento, ¿verdad? Es mucho más benigna. Pero en Trento no, en Trento tenías que arrepentirte desde antes, según las enseñanzas, ¿no? Entonces se abre una escotilla y Lucía se va al infierno, truenan los cohetes y la pólvora y los diablos se quedan con ella, ¿no? Entonces deben de haber sido desde el punto de vista escénico muy impresionantes para los indígenas. Son obras muy sencillas, como dije antes, con un lenguaje muy sencillo, porque también los misioneros consideraban que tenía que ser, la enseñanza de la doctrina tenía que ser fácil. ¿Y qué sucede? Sucede que en realidad lo que están haciendo los misioneros es inventarse una forma de educación masiva. No tenemos televisión, no tenemos medios de comunicación, pero a través de esto reúnen al pueblo y enseñan algunas de las verdades de la religión. Vean la que sigue. Las obras primeras que se publicaron destinadas a la evangelización, aquí aparecen, 1539, posiblemente es la primera obra impresa en México, se llama Breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana, que fue editada por orden de Fray Juan de Zumárraga en la casa de Juan de Kronberger. Aquí todavía no hablan de Juan Pablos, hablan de Kronberger. Es un librito en cuarto y tiene 12 hojas, o sea, es chiquitito. En 1540 un manual de adultos, en cuarto también, con letra gótica. Solo nos quedan las 2 últimas hojas de ese. Se descubrió en Toledo, posteriormente desaparecieron y volvieron a aparecer en un puesto de libros viejos en Londres. En 1543 la doctrina breve, muy provechosa, compuesta por el obispo de México, don Fray Juan de Zumárraga, escrito con C con cedilla. La que sigue. Y aquí tienen las imágenes de esas obras. Esta es la de Fray Juan de Zumárraga. Yo no sé si la habrá escrito realmente él o habrá sido un trabajo de los misioneros del convento y sin embargo queda firmada por él. Compuesta por el obispo de México, Fray Juan de Zumárraga.
1543. Entonces, regresen a las fechas que hemos dado: 19 el desembarco, 21 la toma definitiva de la Ciudad de México. Para el 43 ya tenían aquí la imprenta, ya estaban sacando libros. Antes, ¿no? El 36 ya estaban sacando libros que iban a ser apoyo para esa evangelización. ¿Cómo andamos de tiempo? Entonces, enseño 2 o 3 y abro a preguntas. La que sigue, la doctrina cristiana para información e instrucción de los indios, de Pedro de Córdoba. Fíjense cómo el escudo arzobispal está siempre, muchas veces está presente. La que sigue, la doctrina cristiana en lengua mexicana es el náhuatl, 1553, esta ya aparece como de la imprenta de Juan Pablos. La que sigue, y unos sermones, suelen ser posteriores, fíjense, este es de 1724, pero los sermones solían publicarse en la imprenta y se usaban como libros de edificación. Y los sermones también son textos verdaderamente literarios, porque hay muchos que hablan de vidas de santos, y en santo se convierte entonces en una especie de héroe, ¿no? ¿Cómo se llama? San Ignacio de Loyola, convertido de adalid de la milicia terrestre en caudillo de la celestial, casi como si fuera una obra de caballería. Bueno, entonces hasta aquí llego yo y escucho sus preguntas o sus comentarios. Y otra vez pido disculpas, no se me quita la vergüenza. Tenía que haber salido, no sé, 2 horas antes. ¿Perdón? Mañana hay gente que dijo que iba a venir a las 6, entonces voy a recuperar esta plática y para ellos, aunque sean 3, se las voy a dar porque estoy muy apenada, y empezamos a las 7 en punto. Y también viene Paloma conmigo, ¿sí? Entonces va a ser a 2 voces, va a estar mucho más divertida. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Comentarios? Te van a dar el micrófono. A ver si, es que ya que mencionaste a Fray Juan de Zumárraga, la heterodoxia, o sea, se supone que era erasmista, ¿no? Hay discursos de Fray Juan de Zumárraga contra la adoración de imágenes por el estilo. ¿La adoración de qué? De imágenes, ¿no? Que eran de ideas erasmistas. No sé no, si… no creo que vaya por ahí la cosa, porque realmente les preocupaba mucho la llegada de libros luteranos. Por ahí tengo un artículo escrito que se llama "Llegaron muchos hombres con libros luteranos", porque esos libros hablaban de la iconoclastia y no les convenía que llegaran las ideas reformistas a la Nueva España. Entonces, el control de los libros que llegaban a España era muy importante. Se controlaban en la Casa de Contratación de Sevilla y se volvían a controlar al llegar aquí, para que no llegaran libros que no fueran los apropiados. Pero los libros de los que yo estoy hablando se publicaron en México. O sea, estos libros en lenguas indígenas se publican en México. Bueno, pues sí. Otra pregunta. No, hay veces que hay una, que hay veces que hay 2, hay veces que hay 3, pero en el grabado vimos 4 representadas. En Totitán del Valle, que se veía nada más una, hay 3. Entonces, la de la esquina que queda al fondo a mi derecha, según lo veo, esa no está. Pues no sé, porque como ahí va el portal de caminantes, no sé si nunca la hayan puesto. Pero no siempre eran 4. Posa, seguramente porque había una pila bautismal y entonces le llamaban posa, ¿no? No, una pila sencillita, ahí se bautizaba. Fíjense, Motolinía dice, a ver, llegaban órdenes de Roma de cómo se tenía que hacer la evangelización, pero Roma no tenía ni idea del problema en que estaban metidos estos. Y entonces Motolinía dice,
Es que hay ocasiones en que yo he tenido que bautizar 5,000 indígenas. Cuando me cansaba de verter el agua, alguien me detenía el brazo. Y cuando ese brazo se me cansaba, usaba la mano izquierda. Dice, en Roma nos dan órdenes de que tenemos que bautizar a todos con todo el rito por su orden, ¿no? Con el crisma y el óleo y todo lo que se necesita, pero no saben lo que estamos. Y esa orden la da Roma porque se enteran de que ellos están bautizando con hisopo. Paz, 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 paz. Ya, todos los que les cayó el agua quedaron bautizados. Entonces, sí es es un problema muy serio en donde el meollo del asunto está en la comunicación, en la capacidad de comunicarse con los indígenas en su propia lengua. Bien, otra pregunta. Sí, nos comentó que sobre los textos, estos autos, que me queda duda si, no se nos comentó, probablemente escritos por mano indígena, dirigidos por religiosos. Por los misioneros. Esto por los misioneros. Porque están digamos, escritos en esto lengua está, vaya, comprobado en algunos textos especiales o nos quedamos en un nivel de hipótesis. Mira, el otro editor que publica varios textos de teatro de evangelización es del Paso y Troncoso, ¿sí? Los publicó en los primeros años del siglo pasado, o sea, 1900, 1901, 1902. Pues para mí es el gran conocedor, aunque hay posteriores, hay muchos estudios posteriores y hay libros publicados sobre esto, todo indica que la forma como tiene la capacidad de reproducir, de representar la mentalidad indígena, posiblemente todavía no la tuvieran los misioneros. Es también un poco lo que sucede con el Nipan Mopowa, en donde la Virgen de Guadalupe habla en náhuatl y habla como náhuatl. O sea, no habla como un español que está traduciendo al náhuatl. O sea, su pensamiento, mi niño, no me acuerdo de memoria del Nican Mopowa, pero le dice mi pequeñito, mi niño precioso, no sé qué, el más pequeño de mis hijos. O sea, es una estructura mental muy del náhuatl. Y todas estas repeticiones, porque eran tan importantes para poder aprenderse los textos de memoria. Sí, y otra pregunta, aproximadamente, ¿por qué año o década del siglo XVI se tiene, digamos, esta obra de teatro, un auto más antiguo que se conozca? Yo creo que el más antiguo del que tenemos referencia es del que habla Motolinía, el juicio final. Es todavía siglo XVI. Sí, es el más antiguo del que tenemos referencia. No tenemos el texto. Los textos que tenemos son los que puse en aquel cuadro. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es para ustedes.